pronóstico para el paciente que ha padecido algún tipo de infección a nivel del parénquima hepático. Lo malo es que la repercusión que tiene un daño en la función de hígado va a tener manifestaciones sistémicas y por tanto no solamente sería este órgano el involucrado, sino otros más que se van a sumar a lo que eventualmente vemos que ocurre con ya el daño a lo largo de los años generalmente produce en esta estructura y que lamentablemente, como les decía, arriesga al paciente a padecer una serie de complicaciones que ponen en riesgo su vida. Bien, les presentaré algunos casos para determinar cómo es que habitualmente nos hacíamos en pensar de que mi paciente tenga o haya tenido algún tipo de infección. Este es un paciente varón, joven, de 38 años de edad, 5 días de enfermedad, náusea, vómito, dolor abdominal, fiebre, dolor muscular, manifestaciones que habitualmente vemos en el escenario de infección viral. Cualquier proceso viral, en forma general, nos da estas manifestaciones. Tiene pérdida de apetito, no tiene antecedentes de enfermedades anteriores, pero un dato importante que nos da es que este paciente ha tenido varias parejas sexuales, como ocurre en la actualidad. No ha tenido contacto con drogas ilícitas, ingiere alcohol ocasionalmente, y por estas molestias que tiene, dolor, malestar general y la fiebre, se ha estado medicando con paracetamol. Y la cantidad de paracetamol que él mismo se prescribe es una cantidad importante, ¿no? Nos dicen 30 tabletas por día, por 2 días. Y está enfermo más o menos 5 días, ¿no? Es lo que refiere. Bueno, cuando ingresa, evidentemente el paciente está febril, está estable. Y cuando uno lo examina, encuentra que los ojos están de un color amarillo, como bien dice aquí. Se palpa a nivel del abdomen un hígado agrandado, ¿ya? Ligeramente tenso a la palpación. No hay mayores cosas en relación al resto del abdomen. Y junto con esto se pide una serie de exámenes de laboratorio dirigidos a valorar la función hepática. Entonces, solamente para que recordemos únicamente, le miden transaminasas, que para este escenario están francamente elevadas, súper elevadas. En ambos escenarios las transaminasas, que son enzimas intracelulares, no solamente están en el hígado. Para nosotros consideramos límites normales 40 unidades por litro y mi paciente tiene más de 3.000 en un caso y más de 2.000 en el otro. Bilirrubinas totales, lo normal hasta 1.2, tiene 24 veces ese valor, francamente elevado también. Apedomino directo, fosfatasa alcalina, otro componente enzimático, no solamente propio de la función hepática, está a nivel intestinal, sufre circulación interhepática, pero otros órganos también tienen esta enzima, hueso principalmente. Albúmina en 3 gramos por decilitro, no 3 miligramos, 3 gramos por decilitro, valores algo bajos, no están dentro de lo normal, y un tipo de protomina, factores de coagulación en 14 segundos. Bien, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Vemos pacientes así, en relativa frecuencia, ¿no? En emergencia yo recibo pacientes con esa condición, vienen amarillos, vienen febriles, dolor, malestar general, le tomamos un perfil hepático y nos sale francamente alterado. Entonces la pregunta surge en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Y en segundo lugar, ¿qué prueba, en base a la historia que se ha recopilado, podemos pedirle para tratar de determinar si el diagnóstico corresponde o no corresponde a lo que estamos viendo en el paciente? Bien, luego retomaremos el caso, pero recordemos los datos, ¿no? Paciente joven, múltiples parejas sexuales, manifestaciones de infección viral, con un hígado palpable, agrandado en el abdomen, ¿no? Entonces esas características me direccionan a saber o a determinar alta sospecha de tener un tipo de daño hepático. Entonces valoremos estas dos condiciones, no son las únicas, pero son las más representativas, las que más vemos nosotros. Bien, definición de términos. Hablar de hepatitis para mí representa simplemente inflamación del hígado. El hígado se inflama. Hablar de hepatitis viral es que la causa de la inflamación es una infección por virus. Hablar de hepatitis crónica significa que esa inflamación, a pesar de que el evento desencadenante infeccioso ha desaparecido, la cascada inflamatoria persiste en el tiempo. Y yo hablo de que es crónico cuando el tiempo de evolución sobrepasa los 6 meses. O sea, pasados 6 meses, mi paciente sigue mostrando señales de transaminasas elevadas, alteraciones con la coagulación, manifestaciones de disfunción hormonal propios del mecanismo de trabajo que el hígado tiene, ya sabemos por farmacología, que cumple una función de biotransformación, conversión de sustancias tóxicas en sustancias menos tóxicas, de lipo a hidrosolubles para que sean eliminadas o por la bilis o por el riñón. Bueno, ese trabajo va a desencadenar un menoscabo, una alteración en esta función que claramente va a tener manifestaciones. En relación al daño hepático, porque evidentemente hablar de hepatitis es hablar de inflamación condicionada por alguna anoxia, en este caso viral,
establece dos tipos de escenarios. Uno, donde el hepatocito o el pool de hepatocitos podría recuperarse, lesiones reversibles. Y aquí entramos a dos escenarios más, la esteatosis y la colestasis. La esteatosis significa la infiltración en el parénquima hepático por un componente que habitualmente no reside en él. Habitualmente escuchamos ese término, esteatosis hepática, hígado graso, ¿cierto? Con alguna frecuencia lo estamos viendo ya en forma más sostenida a lo largo del tiempo. Mucha población, si es una ecografía, tiene esteatosis hepática grado 1, grado 2, grado 3 por ecografía. ¿Qué significa? Que hay una infiltración de un componente graso que habitualmente no debería existir. Y la colestasis, el hígado estaba bien, pero algo está impidiendo que sus secreciones, que normalmente se vierten hacia los canalículos biliares, están interrumpidas. Algo impide que haya un flujo continuo desde la producción de la bilis hasta la terminal en la segunda porción del duodeno, colestasis. Y será irreversible cuando ese hepatocito no tiene la capacidad de poder regenerarse en el tiempo, de poder recomponer la microarquitectura que sostiene al hígado como tal en las diferentes funciones que ejecuta en el día a día. Bien, entonces es un proceso necrótico inflamatorio, va a necrosar, va a matar, va a lesionar hepatocitos, dependerá qué tipo de agente sea el causante. A veces pareciera ser uno banal, pero en el tiempo, en poco porcentaje, podía avanzar en forma catastrófica y matar al paciente. 5 agentes principales, no son los únicos, repito, ¿no? Hay otros más. A, B, C, D, E son los que vamos a valorar de forma somera, pero hay otros que son hepatotrópicos por excelencia. El A y el E, en la gran mayoría de casos, sobre todo el A, producen cuadros agudos, son muy aparatosos, sintomáticos, molestosos, el paciente viene incómodo, con fiebre, dolor muscular, escleras amarillas, orina oscura, etcétera, etcétera, muy sintomático, pero generalmente avanzan con recuperación. El hígado recupera, es un fenómeno reversible en la gran mayoría de casos. Esta es una estructura histológica que la habíamos visto, como hemos hecho histología, hemos visto esta disposición de los hepatocitos. Si nos acercamos son cordones de células nucleadas, y si nos vamos acercando más, vemos que tienen una distribución que le permite tener íntima conexión con el lecho vascular, que si bien es cierto, predominantemente viene por el territorio venosa porta, también el lecho arterial a través de la arteria hepática también va a nutrir y alimentar al hígado. Arteria además le va a dar oxígeno, la ponen en aporte, le va a ofrecer nutrientes, y la mezcla de dos lógicamente va a llevar a que este hepatocito tenga que cumplir una serie de funciones, no solamente de captación, biotransformación y devolución a la sangre de otros componentes más, sino también que recibe pool de agentes infecciosos. Por eso está cargado inmunológicamente, tiene una respuesta inmunológica propia, porque él solito va a recibir todo lo que nosotros hemos ingerido en alimentos, y toda la masa bacteriana que intenta ingresar a la economía pasa por el hígado, es un filtro, por tanto, de defensa. Y aquí vemos al hepatocito, lechos capilares fenestrados, una característica muy importante, células inflamatorias, las células de Kupffer principalmente, debajo de la membrana basal muy delgada, una lámina muy delgada que está a nivel subendotelial, y el hepatocito mismo, encontramos una célula que da cierta estabilidad a la arquitectura conocida como célula estrellada, cargada de grasa generalmente. Ofrece un equilibrio en el trabajo del hepatocito mismo, pero en algún momento dado, esta célula, esta de acá, se puede activar en forma normal y de generar una respuesta inflamatoria y de activación de otras células más que van a alterarme toda esa arquitectura, toda la histología que nosotros vemos normalmente en el parénquima hepático. Otro dato importante, el hepatocito está cargado de organelas necesarias para cumplir todas las funciones que nosotros en un momento hemos valorado en farmacología, pero que las vamos a repetir soberanamente en relación a lo que hace en el día a día. Aquí están las cadenas de hepatocitos, acá está el lecho sinusoidal fenestrado, porque por aquí rápidamente lo que hemos ingerido del territorio venosa porta va a tener contacto directo con el hepatocito. Es lo que ocurre normalmente. Prácticamente todo lo que consumimos inmediatamente se mete al hepatocito, como vemos aquí. Aquí está el lecho, acá están los hepatocitos, vean que tiene una especie de microvellosidades, las notan bien acá, no olviden esas microvellosidades para lo que va a ocurrir luego. Y aquí vemos el lecho capilar, sinusoidal, fenestrado, células inflamatorias, célula Kupffer, dendrítica, célula T, natural killer como tiene célula T, todas ellas son células inflamatorias, todas están aquí. Y rodeando, envolviendo, está la célula estrellada, como que le da equilibrio, ¿no? Equilibra la fuerza. Skywalker era la esperanza, ¿no? Para dar equilibrio, pero se convirtió. Vamos a ver cómo se convierte hacia el lado oscuro. Esta célula estrellada, esa para ustedes es Skywalker.
Darth Vader. ¿Ya? No olviden hacer la comparación, porque aquí es donde vamos a ver cómo es que se comporta en el daño que va a generar posteriormente. Bien, entonces este es el arreglo que tienen, pero vemos que la perfusión no va a depender tanto de la arquitectura que uno ve, como que desde el centro, la vena centrolobular, fuera a perfundir a toda la cadena de hepatocitos. No ocurre de esa manera. Recuerden que el oxígeno necesario para generar ATP viene del lecho arterial, una rama de la arteria hepática. Entonces vamos a ver que se van a generar tres zonas de perfusión. La zona 1, cercana al lecho arterial; la zona 2, intermedia; y la zona 3, muy cercana más hacia la vena centrolobular. Ese dato es importante porque ese arreglo que vaya a tener va a afectar severamente la función del hígado, muy severo. Y vamos a tener connotación cada vez que el hígado sea hipoperfundido por alguna razón. ¿Ya? Entonces, el lecho arterial va nutriendo a las cadenas de hepatocitos hasta que llega hacia el lado de la vena centrolobular, vena de drenaje. Esta es una rama de la vena porta, que también ofrece nutrientes principalmente, ¿no? También cumple su trabajo. Bien, aquí están las tres zonas, ¿no? Desde el lado arterial, que va de uno a otro lado; la zona 1, más perfundida, más irrigada; la zona 2, un tanto menos perfundida, menos irrigada, menos oxígeno, pero todavía le permite trabajar; y la zona 3, más alejada, mucho menos perfundida, pero con una presión de perfusión adecuada. Un paciente normotesio, entre comillas, todavía le permite hacer el trabajo que esta célula ya especializada tiene que ejecutar en el día a día. Entonces tenemos una estructura vascular, de nutrición porta, arterial y de drenaje a nivel del canal biliar, que le permite a todo el parénquima hepático trabajar de forma sincronizada para cumplir diferentes funciones. Y aquí las vemos más resumidas. Tenemos que capturar materia prima, ácidos grasos, glucosa, aminoácidos principalmente. Todos entran en un pool. La cadena respiratoria, generar ATP. ATP para que la misma maquinaria de organelas que tiene el hepatocito cumpla otras funciones más. Y aquí están. Generar fuentes de energía, promover la activación de respuesta inmunológica, responder al metabolismo intermediario, insulina, glucagón, factores de crecimiento, catecolaminas, esteroides, tirosinas, etcétera, etcétera. Señales de activación del hepatocito. Responder a la inflamación a través de la activación y producción de proteínas de fase aguda, proteínas asociadas a factores de coagulación, proteínas relacionadas al metabolismo intermediario del hierro, que lo vimos, la lepsidina, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos un poquito de hierro? Promover la circulación intrahepática, captura de lipoproteínas, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, una célula altamente especializada en cumplir muchas funciones, y lógicamente el deterioro o desaparición de esta masa celular tendrá repercusión. Producir restantes de fase aguda, respuesta inmunológica, proteínas de coagulación, biotransformación de sustancias tóxicas para la economía, o sustancias que no son tan tóxicas pero que se tienen que eliminar, etcétera, etcétera. Eso va a ocurrir cuando ese hepatocito no trabaje en forma adecuada. Entonces, en algún momento dado, por diferentes circunstancias, no estamos hablando solamente de hepatitis. Lo que vemos en lila es tejido fibrótico, que existen pequeñas cantidades en el parénquima hepático, pero en algún momento dado se activó y se va expandiendo, 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 hasta que comienza a cerrar concentrados de células disfuncionales. No le permiten trabajar adecuadamente, la van a ahogar en el tiempo. Y vamos a ver que toda esa función que normalmente el hepatocito desempeñaba se va a ver seriamente alterada. Y aquí está la culpable o el culpable, ¿no? Skywalker, nuestra célula estrellada, se ha activado por alguna razón. Se activó el chip y comienza a proliferar. Y en esa proliferación comienza a activar señales. ¿Y qué señales son? Una vez que la injuria ha activado la célula estrellada, produce factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento endodérmico, factores de crecimiento de fibroblastos, favorece la contracción del lecho vascular, menos sangre perfunda al hepatocito, favorece la fibrogénesis, degrada la matriz extracelular, favorece la quimiotesis y quimiotracción de células inflamatorias hacia el parénquima hepático. Donde hay acumulación de células inflamatorias va a haber daño tisular. Donde el tejido inmune llegue, va a destruir al otro tejido que está aglomerando al lugar donde ocurre la injuria. Eso es evidente. Bueno, las células localmente que ya las tiene, que hemos visto que están presentes ahí, también se activan y amplifican la señal inflamatoria. En general, si la causa que originó el daño desaparece y el hepatocito tiene la capacidad de regenerarse, es reversible. Todo regresa a la normalidad.
Pero cuando genera un daño catastrófico con desaparición, necrosis del hepatocito, ya perdemos masa celular. Y eso va a ocurrir en más o menos. Por tanto, todas las pruebas que me digan el hígado está trabajando mal, van a definitivamente estar francamente alteradas. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo yo defino que el hígado está trabajando bien o está trabajando mal? Bueno, primero la historia clínica. ¿Por qué viene mi paciente? Ya tenemos un caso clínico, ¿no? Un paciente joven, con manifestaciones de una infección viral, venía amarillo, hígado agrandado, múltiples parejas sexuales. Transaminasas altas, bilirrubinas altas, hoja tasa alcalina alta, perfil de coagulación no muy alterado. Bueno, la historia clínica me dice, pareciera que el hígado es el enfermo. Examen físico, encontrar señales que me digan, efectivamente, este hígado está enfermo, porque esas señales corresponden a daño hepático. Confrontarlo con pruebas de función hepática. Lo que estoy viendo, lo que estoy recopilando de datos, efectivamente, ¿se comprueba con las pruebas del laboratorio? Pareciera que sí. Imagenología. A veces tenemos que ir a las imágenes. Hay algo dentro del hígado que me altere, está agrandado, está chiquito, hay nódulos, hay masas. La biopsia. A veces el fenómeno no es muy claro. El hígado está francamente alterado por las pruebas, por las manifestaciones, pero a la imagen pareciera estar normal. Entonces tengo que sacar una muestra del hígado y confrontar dentro del hígado a nivel microscópico si hay daño, la biopsia. Y marcadores no invasivos, el FibroScan. No le hago nada, no lo biopsio, porque al momento de biopsiarlo, el hígado es muy vascularizado, podría sangrar. Entonces hay otro estudio no invasivo que se conoce como FibroScan. Está en el Perú, un poquito caro, pero cuando tenemos sospecha de un daño hepático lo puedo pedir. Se llama FibroScan. Bien, ¿qué manifestaciones entonces me trae mi paciente? A nivel de las manos, la palma hepática, un eritema general, esto vamos a verlo mejor. A nivel de la piel, ictericia, huellas de rascado. A nivel de tórax, las arañas vasculares. Si es varón, las mamas crecen. A nivel de la boca, un aliento hepático, amonio, como la morcilla, algo así, un poco más fuerte. A nivel de los ojos, la ictericia, la palidez conjuntival. A nivel del abdomen, a veces está distendido, las venas están muy dilatadas, vaso agrandado, hepatomegálisis, escenario agudo. Lo común en el daño hepático crónico es que el hígado se va achicando. No es común verlo agrandado. Vamos a ver en qué escenario ocurre un agrandamiento del hígado. En las palmas ya hemos visto ya lo de crecimiento, en los genitales, si es varón, atrofia testicular. A nivel de miembros inferiores encontramos piernas hinchadas. Bien, entonces, examinamos al paciente, examen físico me dicen, ¿no? Escleras amarillas. Saque la lengua la punta para arriba. Si debajo de la lengua la mucosa la ven amarilla, no tiene vuelta que dar, es ictericia. Las arañas vasculares, ¿no? Desde un punto central salen ramificaciones. Usted comprime el punto central, porque de ahí nace la arteria que manda las otras ramas, desaparece todo. Es una araña vascular. El aliento hepático, la palma hepática enrojecida, a nivel de la eminencia hipotenar cierto grado de atrofia. A nivel distal, el palillo de tambor, como un hisopo, la parte distal del dedo está como un tamborcito, el palito de tambor. A nivel de la mama en el varón, aumento del tamaño de la mama. ¿Qué pasa? Usted, ¿qué pasa? Usted, ¿qué ocurre? No, usted no. Usted era el de siempre, el primer todavía está portándose bien. Su compañera de atrás. No podemos estar así, pues. Ya el dúo ya se está portando bien, excelente, formidable, ya. No me interrumpen como antes. Ahora usted. No siga. Palpamos el abdomen y encontramos una masa. Bordes lisos o puede ser bordes irregulares. El hígado crecido. Palpamos el otro extremo, cuadrante superior izquierdo, y encontramos un vaso agrandado. Notamos que tiene en la piel huellas de rascado. Otra vez. ¿Por qué se distrae? ¿Por qué la mira? Huellas de rascado. Vamos a ver por qué ocurre esas huellas de rascado. Vemos al abdomen distendido. Empujamos por un lado y como que una oleada se fuera a formar. Señal de que hay líquido en el abdomen, ascitis. Comprimimos la pared o las piernas, encontramos que deja un orificio, una depresión, fovea, hay líquido, hay agua acumulada. A nivel del abdomen, las venas francamente dilatadas, tortuosas, que tienen diferente morfología, lo van a ver en semiología. En el varón, testículos pequeñitos, atrofiados.
la orina de un color oscuro como el té cargado, puede haber fiebre intermitente, puede haber incluso alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es el escenario que comprometió la función de hígado? Bueno, el hígado hemos visto que cumple varias funciones. Los hepatocitos son un pool metabólico, responden a todas las hormonas de metabolismo intermediario. Son un depósito de glucosa, proteínas, factores de coagulación, enzimas necesarias para la biotransformación. Limpian o biotransforman la sangre de diferentes toxinas que nosotros producimos o ingerimos. Esas funciones se van a perder. Es depósito. Cuando el hígado está lesionado, los depósitos de glucógeno caen. Mi paciente es hipoglicemia porque está enfermo. Cuando el hígado está enfermo, no produzco factores de coagulación, tengo tendencia a sangrar. Cuando el hígado está enfermo, lo poquito que produzco, que yo biotransformaba y lo depuraba, yo varón, produzco estrógenos. Mi hígado está en la capacidad de desaparecer los estrógenos, porque mi hígado está bien. Pero cuando mi hígado está enfermo, esos pocos estrógenos que produzco aumentan. Y esos estrógenos tienen repercusión en el varón. Ya lo hemos visto, la mama crece, los testículos se empequeñecen, el vello desaparece. Sistema inmunitario, ya hemos visto, se va a ver seriamente afectado. Este paciente es más lábil a las infecciones. A nivel de lo que ocurre en la parénquima hepática, ese compromiso o esa aparición de componente fibrótico aumenta la presión hidrostática, cierra algunos capilares, hay fuga de agua. ¿Hacia dónde es el abdomen? Asitis. El abdomen se distiende por ese motivo. Y lógicamente el drenaje biliar también se va a afectar. Bien, entonces hablemos un poquito de lo que es coagulación. Me dicen, valoremos pruebas de función hepática, valoremos coagulación porque el hígado es un eminente productor de factores de coagulación. Y una forma de medir si el hígado está trabajando bien o no es hipoprotrombina. Entonces, este trabaja con factores vitamina K dependientes. ¿Han hecho los factores vitamina K dependientes? ¿Nunca? ¿Nunca? 2, 7, 9, 10. Ya. Esos factores necesitan vitamina K para que a nivel del hígado induzca su producción. Factores vitamina K dependientes. ¿Y cómo obtengo la vitamina K? De la dieta y de lo que las bacterias en el medio intestinal producen. ¿Qué necesito para que se absorban? Sales biliares. ¿De dónde vienen sales biliares? De la bilis. Bilis que produjo el hígado. ¿Ok? Entonces, ingresó la vitamina K, sales biliares, ingresó al parénquima hepático, induzco que haya factores de coagulación que me estabilizan el tiempo de protrombina, factores vitamina K dependientes. En este escenario, el hígado tiene una piedra en la parte distal del colédoco, por tanto no hay sales biliares hacia el duodeno. Yo ingiero vitamina K, pero como no hay bilis, la vitamina K no se absorbe por una obstrucción del drenaje biliar. Le doy por vía parenteral, bypaseo la vía enteral entonces, y la coagulación que estaba alterada ahora se restablece. Excelente, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre en aquel escenario donde el hígado, como vemos acá, ya está enfermito? Aquí está bien, el parénquima hepático está ok. El problema que está condicionando la alteración de la coagulación es la obstrucción. Pero acá no, el hígado está deformado, con micronódulos en su interior, si lo alcanzan a ver. Eso es propio de la cirrosis, una cirrosis micronodular. Ya está enfermo. La fábrica está mal. Por tanto, no puede absorber bien porque produce poca bilis. Y así se lo doy por vía parenteral, como vemos acá. La fábrica está mal. Le das vitamina K, ¿qué va a producir si ya los hepatocitos son disfuncionales? Igual el paciente sigue manteniendo alteraciones en la coagulación. ¿Se entiende ese fenómeno o no? Mientras el parénquima hepático esté patente, dándole suplementos de vitamina K, el paciente debe responder. Pero si el parénquima hepático está enfermo, ya no hay fábrica. Así le des materia prima, no va a tener cómo trabajar. Porque las máquinas ya están obsoletas, ya han fracasado. La otra forma de valorar función hepática es midiendo las transaminasas. ¿Qué son transaminasas? Son enzimas intracelulares. Cuando el hígado se destruye, las transaminasas se elevan. Pero no son específicas de hígado. Si bien es cierto, están dentro del hepatocito, y cuando el hepatocito muere se liberan, también están a nivel del páncreas. Por tanto, una pancreatitis, destrucción del parénquima pancreático, me eleva las transaminasas. Infarto agudo de miocardio, se destruyeron los miocardiocitos, elevo transaminasas. Destrucción muscular intracelular, elevo transaminasas, lo mismo que a nivel intestinal o un componente tumoral. En todos estos escenarios, elevo transaminasas. Pero son más específicas de hígado, porque el hígado acumula un pool mayor de componente enzimático. ¿Estamos?
son enzimas intracelulares. Desde el momento que ocurre destrucción celular se van a elevar. Evidentemente, hablar de 40 normal y 3000 me orienta mucho a pensar que es el hígado el enfermo. Y vean ustedes en la necrosis hepática aguda por cualquier causa, cómo se elevan ostensiblemente hasta arriba y luego se va recuperando, ¿no? Se va recuperando. En la hepatitis crónica a veces siguen elevadas, no bajan. Si pasa de 6 meses, hepatitis crónica. La definición que les hice al inicio. O cuando hay colestasis, eleva un poquito, pero no está nunca en el normal, siempre está por encima del normal. Señal de que ese paciente es portador de un daño crónico. La fosfatasa alcalina es de componente intestinal neto, pero tiene circulación enterohepática. También se produce en el hueso, entonces es diferencial. No es propio del drenaje biliar. Al sufrir circulación enterohepática se vuelve a eliminar por la bilis. Entonces, cuando hay problemas en este fenómeno de trabajo hepático para que regrese por la bilis y el hígado esté enfermo, la fosfatasa alcalina se va a incrementar. La colestasis, elevación de esta enzima, alteración para el drenaje biliar, me tipifica también que el hígado está enfermo. Y este paciente que hablamos tenía fosfatasa elevada. O sea, tenía marcadores de colestasis elevados, marcadores de destrucción hepática, transaminasas altas, que me favorecían una destrucción de estos hepatocitos. Entonces, el hígado cumple varias funciones. Intracelulares tenemos muchas enzimas. Cuando se destruye, se liberan transaminasas. Las enzimas encargadas de biotransformar, por ejemplo, la bilirrubina no conjugada y bilirrubina conjugada, están alteradas. Hay un dominio de bilirrubina no conjugada, por tanto, en ese escenario. Entonces, los patrones de daño hepático pueden ser hepatocelular, destrucción, necrosis, muerte, o colestasis. Algo impide que la bilis pueda salir. Una obstrucción, que puede ser intra o extraluminal. Intra, una piedra, un tumor, un parásito, se metió a la vía biliar, Ascaris lubricoides. Se metió al colédoco y se atoró, impide el drenaje biliar. O extra, un tumor en la cabeza del páncreas, o un tumor abdominal, o un tumor de vesícula que comprime el colédoco, me da colestasis. O puede ser mixto también. Entonces, los marcadores en general, como yo digo, hay alteración en la función, valora pues la función. Funciones de síntesis, factores de coagulación, glucosa, biotransformación, etcétera, etcétera. Bilirrubinas, biotransformación, ¿no? Síntesis de metabolismo, proteínas, conversión del amonio, una sustancia tóxica, en amoníaco, que también participa en el ciclo con el riñón. Las imágenes, ¿no? Para valorar parénquima hepático, por tomografía o por ultrasonografía. Y cuando tengo dudas, todo está normal, pero las pruebas me dicen hay algo anormal, tengo que meterle una aguja, una biopsia. Eso es invasivo, riesgo de complicaciones. Por eso surgió el FibroScan. FibroScan, fibrosis. Voy a buscar fibrosis en el parénquima hepático. Para eso me sirve el FibroScan. Bien, entonces, ¿cuáles son, regresando ahora sí a la parte viral, los mecanismos a través de los cuales se genera el daño? Bueno, todos producen síndromes indistinguibles, pero con algunas características. Acá ya, sí, analicemos concienzudamente esto. Es inusual observar hepatitis aguda cuando la causa es hepatitis C. La infección por hepatitis C es silente. Te da la infección, tú estás tranquilo como si nada. 10 a 20 años después, recién debutas con la enfermedad. Todas las demás, ni bien las has adquirido después de un periodo de incubación, ya comienzan los síntomas, en poco tiempo. Todo lo que vimos en el caso, malestar general, fiebre, dolor muscular, ojos amarillos, hígado agrandado, en todas las infecciones. Pero hepatitis C no te da nada. Ese es quieto, como que no hubiera pasado nada, absolutamente. Pero tu antecedente tiene que ir 10, 20 años atrás. Prodromos ya lo hemos visto, estado de ictericia, tensión, agrandamiento hepático, la mayoría menos hepatitis C. Y lógicamente el escenario viral te dirá hacia dónde va. A y E son muy contagiosas, transmisión oral. Todo lo que es contaminado, mal lavado, un portador que no se lavó las manos, ingerimos el alimento, hepatitis A o E. La A es la más común, la A y la E pueden autolimitarse. Algunos casos de hepatitis A, poquitos, destruyen completamente el hígado. En las embarazadas, hepatitis C sí es de riesgo. La embarazada, hepatitis C es de riesgo. Nosotros localmente no tenemos tanta hepatitis C. En la selva sí. Entonces, en el periodo ya de manifestación de la enfermedad, luego que incubado el virus, hepatitis A, ocurre alta eliminación, alta carga viral. ¿En dónde? En las heces. Mal lavado de manos, preparamos alimentos,
otro paciente viene y lo ingiere. Por tanto, la transmisión es por vía enteral. ¿Qué ocurre? Luego de ictericia, los síntomas que hemos visto habitualmente, porque es bien aparatosa, comienza a aparecer la carga antigénica del virus, pero también los anticuerpos correspondientes que resuelven la enfermedad. La mayoría resuelve, no me deja secuelas, no hay más daño. Pero ¿qué ocurre con la hepatitis B? ¿Qué características tiene? Si la A es por vía enteral, fecal oral, por tanto la transmisión. La B netamente es por transmisión sexual o parenteral. O sea, aquel que venga sintomático, agudo, hígado agrandado, febril, dolor muscular, amarillo, orina oscura, hígado agrandado, repito, relaciones sexuales, piensa más en hepatitis B. ¿Recuerdan el primer caso? Más o menos se encaja aquí, ¿cierto? Ahora, el resultado de cómo evoluciona depende de la edad. En África subsahariana, por ejemplo, la mayoría de mujeres están infectadas por virus de hepatitis B. Por tanto, el neonato ya nace con infección de virus de hepatitis B. Ellos van a desarrollar infección crónica, 90% de ellos. En cambio, si en el Perú alguno contrae infección por virus de hepatitis B, la mayoría se van a recuperar sin secuelas. Si ahorita usted se pincha con un paciente con hepatitis B y le da la enfermedad, casi el 100% no le va a pasar nada. Pero un pequeño porcentaje sí puede evolucionar a ¿qué? Hepatitis crónica. ¿Qué características tiene el virus? Este es el único de todos los que hemos mencionado que es un virus ADN. Es un hepatnavirus. Hepatnavirus. Tiene un núcleo o core y una cubierta lipoproteica, el que es el core, 2 cadenas de ADN, una completa negativa y una incompleta positiva. No me interesa tanto eso, sino qué me va a desplegar cuando el código genético se active. Producción de antígeno de superficie. El antígeno de superficie es un marcador de que usted tiene infección por virus de hepatitis B. Un antígeno E, señal de replicación viral, código genético para que se siga proliferando. Aquí está todo lo que es el virus hepatitis B. Aquí está cómo ingresa, ¿no? Cómo ingresó, vía parenteral, vía relaciones sexuales. Acá está la partícula viral, se desempaqueta en el citoplasma, ingresa al núcleo, recompone, se repara. Recuerde que hay una cadena incompleta, sentido positivo. Se impregna, utiliza nuestra maquinaria de organelas, vuelve a recomponer a su propia partícula viral y al momento de salir adquiere la membrana celular que lo tipifica como tal, ¿no? Nueva partícula viral. El antígeno de superficie, cuarta semana, ADN me indica mi replicación viral. Cuando yo quiero identificar hepatitis B precozmente, busco carga genética del virus. Puedo pedir también antígeno core, el núcleo del virus, o el antígeno E, que me dice replicación viral. Y lógicamente, conforme aparece carga antigénica, mi sistema inmune lo reconoce y produce anticuerpos. De los anticuerpos, ¿cuál le importa? IgM. IgM es la primera inmunoglobulina en aparecer cuando hay infección aguda. De lo que usted tenga, el primer anticuerpo en defenderlo es IgM. Por tanto, yo le doy a usted IgM para hepatitis B y sale positivo, significa que la infección es aguda. Meses después, desaparece IgM y aparece la IgG. La IgG, por tanto, es señal de infección crónica. Tuve, no sé cuándo, meses, años, no sé cuándo. IgG te dice, has tenido contacto. IgM te dice, estás teniendo contacto ahora. Entonces, IgM me dice mi infección aguda. Entonces, infección aguda, la gran mayoría van a resolverse espontáneamente. Un pequeño porcentaje de hepatitis B, vean, hepatitis fulminante. 5 o 10% se puede recuperar, otros van a cirrosis y un pequeño porcentaje a carcinoma hepatocelular. La mayoría no van tan mal, pareciera, pero yo no quiero ser parte de ese pequeño porcentaje. Entonces, cuando el hígado se recupera, 95%, 90-95% van acá, elevó transaminasas, hubo daño, ictericia, síntomas, dolor muscular, fiebre, lo que ustedes quieran, hígado agrandado, aparece la carga antigénica y aparecen también los anticuerpos. Pero yo me recupero, transaminasas caen. Pero cuando el hígado sigue dañado, el virus por alguna razón se sigue replicando, las transaminasas no caen como aquí, siguen elevadas. El componente antigénico viral, antígeno E, ADN, sigue alto. O sea, mi sistema inmune no ha sido capaz de erradicarlo. Hepatitis crónica. Es lo que ocurre acá. Y a veces se activa en el tiempo. Se duerme, se vuelve a activar. Vuelve a dañar la función de hígado. Bien dice acá, no es citopático, no es el que va a dañar el virus al hepatocito. Es mi sistema inmune el que lo ha reconocido y va a buscar dañarlo. Entonces aquí está mi sistema inmune. Sabemos que a nivel hepático está cargado de células inmunológicas. La partícula viral ingresó al hepatocito y este lo detecta. Linfocitos TCD8. Por excelencia dice, no te metas linfocito B. Yo, linfocito TCD8, voy a acabar con el virus, pero a costas de destruir al hepatocito.
destruye el hepatocito. Es mi sistema inmune el que condiciona el daño, igual como ocurre en la sepsis. Bueno, las manifestaciones de etapa aguda, entonces hígado agrandado, ictericia, malestar general, dolor muscular, etcétera, 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 todo lo que viene aquí. La mayoría se recupera, pero hay un contingente inflamatorio que invade el parénquima hepático. En la forma crónica, esto que ven aquí en verde acá, es fibrosis. Ese 5-10% que evoluciona a la cirrosis se tipifica por aparición de tantos de fibrosis. Bueno, ¿cómo son las manifestaciones en daño hepático crónico, en aquel que no se recupera y que me deja una secuela? La cirrosis. O es por falla en el hígado o es por la aparición de hipertensión portal. Si es por falla en el hígado, puede ser por insuficiencia hepática o por hiperestrogenismo. Lo que hemos visto de manifestaciones, ¿por qué se produce? La mama, porque hay estrógeno que el hígado no biotransforma en el varón. La atrofia testicular, porque esos estrógenos inducen una reducción. El vello desaparece porque los estrógenos limitan el desarrollo del folículo piloso. La sangre, por la porta, tiene que entrar al hígado, pero el hígado está chiquito, está cerrado, no le permite el ingreso. Por tanto, la sangre busca otras rutas. Por eso, la porta representa para mí la confluencia de 3 vasos. ¿Recuerdan cuáles son? Mesentérica superior. Mesentérica superior, esplénica y mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Muy bien. Entonces, la sangre queda estancada en esos órganos, pero el vaso es uno importante. Como la sangre no puede evacuar hacia la porta, el vaso se agranda. Es plenomegalia. Y el vaso atrapa elementos fuertes porque ahí van circulando, sistema inmune. Y las venas del esófago, que también antes no recibían un componente de sangre importante, ahora sí lo reciben y también se dilatan, varices esofágicas. Entonces, aquí es un lecho normal. La porta ingresa con facilidad, desemboca la vena cava a través de las venas hepáticas y llega a la aurícula derecha. Pero acá hay tractos de fibrosis. Vean ustedes que ahora está cerrado el camino. La vena y su contenido no pueden pasar por el parénquima hepático. Si no puedo entrar por acá, tengo que buscar otra ruta. Me regreso al vaso, o me voy por el componente gástrico, o me voy por las venas esofágicas. Por esa no era mi ruta. Es igual, está cerrado el acceso por circunvalación hacia el UPT. De repente optaré por otras rutas alternas. Esa es la ocurrencia en este fenómeno de fibrosis. Hepatitis C se transmite por vía parenteral, ¿ya? Transfusiones de sangre, uso de drogas, raro, relaciones sexuales. Entonces la epidemiología me dice a dónde apunta. Primer caso, ojo cerrado, casi es hepatitis B. Desconocido 40%, poco común que vaya hepatitis aguda. No me da, recuerden, hepatitis C no me da sintomatología aguda. Es un flavivirus, produce interferón, igual se desempaqueta, ingresa, hay receptores que lo reconocen, la cosa es que igual su código genético se acopla al nuestro. La catástrofe viene acá, mi sistema inmune también lo reconoce y destruyo todo. Es el sistema inmune el que generó el desorden. Linfocitos TCD4 modulados, ven ustedes que bajan la carga viral y él lo contiene. Ahí quédate. Pequeño porcentaje de pacientes van acá. La gran mayoría desarrolla esto. La proliferación de linfocitos TCD4, no los CD8, el CD8 solito quiere matar, otra vez por allá. Lo mismo con ustedes. Y ahora, entonces induce un apagamiento de la activación normal del CD4 sobre el CD8 y el CD8 no logra controlar la proliferación viral que persiste en el tiempo. Y eso lleva a que la carga de transaminasas o alteración de las pruebas de función hepática persistan. Hepatitis crónica, como vemos acá. La mayoría, más de la mitad, van a infección crónica en hepatitis C. Y un grupo importante va a cirrosis, otro se va descompensando y otro degenera en carcinoma hepatocelular. Bien, el D es un virus ARN, pero depende de que haya hepatitis B para que él se meta. Hay codependencia. El D no se mete si antes no está el B primero allí. La falla hepática fulminante. Un hígado lesionado agudamente puede ser grandemente destruido y él no se recupera. Perdemos todos los hepatocitos, el paciente se muere. Falla hepática fulminante. Hay todos los desarrollos amarillo, abdomen distendido, encefalopático, sangrado. Una catástrofe. En el diagnóstico, bueno, tenemos que ir a buscar carga viral y sistema inmunológico que ha respondido a la presencia de la carga viral. Esto de acá solamente es para confrontar que hay daño hepático, más nada. ¿Ya? Entonces buscamos carga antigénica y respuesta con producción de anticuerpos. Eso es lo que vamos a buscar. Ya hemos visto el diagnóstico, IgM me establece infección aguda, ¿ya? Las transaminasas elevadas persistentes en el tiempo 6 meses me dicen daño hepático crónico.
Y las manifestaciones, ¿no? Una frecuente es esta de acá. Vemos un hígado acá chiquito, micronodular. La hepatitis C en el tiempo no produce, decimos, sintomatología, ¿no? Cuando hace diagnóstico, uno le hace la ecografía, el hígado está chiquitito y encuentra micronódulos. A diferencia de la aguda de la hepatitis B, la A, la D, lo que ustedes quieran. Entonces acompaña habitualmente la presencia de ascitis, ¿no? Por hipoproteinemia, no hay proteínas, el hígado no lo puede hacer. No se inactiva la hormona antidiurética, el hígado biotransforma la ADH, biotransforma la arginina vasopesina. Como no la puede hacer, más volumen de sangre. Retiene sodio, hay cambios linfáticos que aumentan la permeabilidad capilar. Eso me explica la ascitis. Aquí vemos al paciente, ¿no? Distendido. Tanta presión de agua en el abdomen, el ombligo se hernía, ¿no? Hernia umbilical. Los ojos amarillos, varón con mamas agrandadas, ginecomastia. Mujer, 49 años de edad, viene por disección abdominal, progresiva, disconfort, no tiene sintomatología digestiva, dice que antes ha recibido transfusión de sangre, en su juventud era liberal, inhaló cocaína, ¿ya? Pero recibió sangre, pálida, ictérica, matidez, ya hay líquido, pruebas de función hepática algo alteradas, no tanto como el otro, se sugiere un componente diagnóstico, evidentemente el daño hepático, pero esta paciente nunca tuvo síntomas agudos, nunca, pero sí recibió transfusiones de sangre y tiene daño hepático. Entonces más sospechamos hepatitis C, enfermedad silenciosa, pero principal ruta de administración o de inoculación parenteral, no tanto por relaciones sexuales. Bueno, ya hemos visto esto de la hepatitis crónica, las causas más comunes. Quitando a las hepatitis, el alcohol sí, el hígado graso es la tercera causa en el mundo que está llevando a este desorden. Bueno, lo que vemos es fibrosis y regeneración nodular. Esos nodulitos que vemos en el parénquima hepático se van a establecer. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? A nivel de los canalículos biliares, en concurrencia con los hepatocitos, va a haber una activación de la respuesta inflamatoria. Las cadenas de hepatocitos tratan de recomponerse, de restablecerse como habitualmente su tendencia natural. Lo van a tratar de hacer, en buen porcentaje lo van a conseguir. Como vemos acá, se recompone, ¿ya? Se regenera, es reversible. Pero en otro escenario no va a ocurrir eso. En el fenómeno inflamatorio severo, algunas hepatitis B, un gran grupo de las hepatitis C, pasa esto. Un hígado normal está fenestrado, no tiene membrana basal, tiene células estrelladas escasas a nivel perisinusoidal, tiene colágeno esparcido en forma reticular y tiene la presencia de las microvellosidades. ¿Se acuerdan de las microvellosidades del hepatocito? Pero cuando ya está cirrótico, perdemos las fenestraciones. No los poritos. La sangre que ingresa no tiene cómo entrar al hepatocito, el hepatocito no tiene cómo biotransformar productos tóxicos. Encefalopatía hepática. Adquiere membrana basal lámina, ¿por qué? Porque está infiltrado de tejido fibrótico, cosa que antes no tenía, pero que ahora sí dispone de ella, lo cual me va a aumentar la resistencia al ingreso del territorio venoso. Depósitos de matriz extracelular y las microvellosidades desaparecen. Eso a nivel de la microarquitectura. ¿Y quién es la culpable? Nuevamente nuestro Darth Vader, célula estrellada que se activó contingente inflamatorio y me produjo una disminución a nivel del hepatocito. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Esta es una comunicación normal, cadenas de hepatocitos con lecho vascular. Aquí están infiltradas las células estrelladas, tejido fibroblástico, miofibroblastos en este caso, contracción. Eso me cierra los vasos que están tratando de ingresar al parénquima hepático. Se establecen algunas comunicaciones anormales, esto es lo normal. Vean ustedes cómo se ha alterado todo. Desapareció toda la arquitectura. Ya en forma que ese flujo de sangre ingrese con libertad a tener contacto con el hepatocito. Aparte que el hepatocito está siendo destruido por nuestro propio sistema inmune. Y llegamos a la degeneración y acumulación de tejido fibrótico, ¿no? Micronódulos o macronódulos, que son las dos formas de cirrosis macroscópicamente hablando, ¿no? Cirrosis micronodular y la macronodular. El hígado entonces en su parénquima va a haber enrarecido la cadena de hepatocitos, que antes vimos que pululaban en cantidades importantes, ahora no. Bueno, los síntomas ya lo hemos visto: difusión hepática, hipertensión portal. Las manifestaciones ya las he señalado anteriormente. De resto, ¿cuáles son? Esto de acá. Como no puedo entrar al hígado que está con esos nódulos fibróticos, me acumulo a nivel del vaso, pero también distiendo las venas del esófago, varices esofágicas. Como estas venas no están adaptadas a recibir ese volumen de sangre, la presión aumenta. Y en algún momento se rompe y viene la hemorragia digestiva. Y ahí es que aumenta su riesgo de muerte. Un paciente que arrastra ascitis y hemorragia digestiva tiene un periodo de vida no mayor a 2 años.
Si solamente tiene ascitis, hasta 5 años lo vas a encontrar vivo. Pero si ya sangró, baja a 2 años o menos, según cuán deficiente es el paciente. Esta pieza de varices esofágicas rotas. Aquí la cabeza de medusa, desde el ombligo se despliegan todas las componentes varicial, ¿no? Como no puede entrar, ahora diciendo otras venas, las superficiales comienzan a ser utilizadas para bypassar la sangre, porque la sangre va hacia el hígado, se mete al corazón. Como no puede entrar por el hígado, utilizo otros sistemas venosos. Un vaso normal y un vaso agrandado. Hiperestomía. ¿Ya? Eso es todo. Las 2 clases, señorita. 2 clases.